Buenas tardes a todos los presentes. Los saludamos desde el Hospital Nacional Arzobispo Loaiza del Ministerio de Salud para dar inicio a la TLIS programada para hoy, lunes 26 de junio, con el tema conjuntivitis, a cargo de la doctora Andrea Conde Quintanilla, médico residente del Servicio de Oftalmología del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Asimismo, recordarle a todos los participantes que pueden realizar sus preguntas a través del chat de la plataforma de Zoom, para ser respondidas al final de la ponencia. Bienvenida, estimada doctora Conde, estamos atentas a su presentación y es un gusto tenerla con nosotros. Adelante, por favor. Buenas tardes, gracias por la presentación. Bueno, el día de hoy dentro de los temas de la charla tenemos a mi cargo el tema de conjuntivitis. Bueno, primero tenemos que definir qué es una conjuntivitis, la cual es una inflamación del tejido que se encuentra recubriendo el ojo. Normalmente la conjuntiva es una membrana que es transparente, con vasos, la cual casi siempre nos permite ver la zona blanca del ojo. En este caso vemos en la gráfica la figura de la conjuntiva, la cual se dispone al costado de la córnea, forma el fornix, da un giro y se encuentra recubriendo la conjuntiva tarsal. La conjuntivitis es la inflamación ocular más frecuente y la más benigna. Casi siempre es autolimitada o en algunos casos hay que hacer alguna intervención para controlarla. Podemos encontrarla en todo tipo de grupo etario, tanto en neonatos como en niños y en edad adulta, y dependiendo del tipo de edad etaria al cual nos encontremos, vamos a ir viendo qué tipo de patología o qué tipo de causa nos va a generar la inflamación de la conjuntiva. Me están escribiendo, dicen que no pasan las diapositivas. Sí, doctora, no se están pasando las diapositivas. ¿Sí podría volver a compartir, por favor? ¿Ahí sí pasan? Sí, sí pasan, doctora. Muchas gracias. Ya, ok. Entonces, bueno, en este caso sí van a ver. Como vemos, la conjuntiva es el tejido que se encuentra recubriendo el ojo y protege en sí el globo ocular de la superficie externa. Aquí vemos en estos colores, en el color verde tenemos la conjuntiva tarsal, en la parte roja está el fornix y en el color azul vamos a ver la conjuntiva vulvar. Entonces, toda esta zona es la que se va a inflamar y va a ser llamada como la conjuntivitis. Las conjuntivitis pueden estar dadas, como dice, por agentes infecciosos, por algún componente alérgico, alguna toxina o algo que se introduzca al ojo, va a generar inflamación de esta capa del ojo y por lo cual te va a generar una conjuntivitis. Entonces, vamos a ver, como les decía, en los adultos, mayormente vamos a ver causas virales, y en los casos, por ejemplo, de acuerdo también a la estación en la cual nos encontremos, vamos a ver que en verano vamos a tener más conjuntivitis virales que bacterianas. Si, por ejemplo, tenemos infecciones bacterianas, van a ser más frecuentes en los niños, ¿no? Por tocarse de manera inconsciente el ojo con la mano contaminada. Y así vamos a ir viendo que, de acuerdo al grupo etario, pues hay también bacterias, como las que vemos en la parte inferior, que pueden generar más infección en adultos que en niños, ¿no? En los niños vamos a ver pues, que la flora más característica de ellos son la Monocytosis el Pneumoniae, el Staphylococcus. Y en los adultos, a la cabeza, vamos a encontrar las causas virales. Entonces, las conjuntivitis nosotros las vamos a clasificar de varias maneras. Nosotros aquí en el servicio las graduamos básicamente según el tiempo y según la etiología, ¿no? Según el tiempo vemos que hay conjuntivitis hiperagudas, agudas y crónicas. Una conjuntivitis aguda es una conjuntivitis que puede durar desde un inicio de 3, 4, 5 días y que puede durar hasta 4 semanas. Y una conjuntivitis crónica, las que duran más de 4 semanas.
Sin embargo, tenemos una conjuntivitis hiperaguda. Es una conjuntivitis que en 1 o 2 días puede generar muchos síntomas, mucha inflamación, mucha secreción, un poco muy rojo, o sea, rojo muy intenso. Entonces, a esa le llamamos una conjuntivitis hiperaguda. De acuerdo a la respuesta morfológica, que se refiere a lo que nosotros encontramos cuando examinamos al paciente en la lámpara de hendidura, encontramos las conjuntivitis folliculares, papilares, membranosas, cicatrizantes y granulomatosas, que las voy a describir más adelante con unos gráficos. Y la clasificación, esta es la primera que usamos en un servicio, y la segunda es esta, que la clasificamos de acuerdo a la etiología. ¿No? En la etiología, a nosotros nos importa diferenciar mucho si son infecciosas o no infecciosas, ya que el abordaje es diferente, y también si es infecciosa, tenemos que determinar si es el agente que está causando esta conjuntivitis es mayormente viral, es bacteriana, es un hongo, ¿no? Fúngica, o si es de causa parasitaria, que es muchísimo más rara, ¿no? Y si son causas no infecciosas, hay que ver si es alérgica, si es mecánica, irritativa, tóxica, si está mediada por algún agente inmune, por alguna comorbilidad que tenga el paciente, en cuales obviamente vamos a tener que tratar y estabilizar el cuadro general que tiene el paciente, también para con eso ayudar a que el cuadro de la conjuntivitis inmunomediada también se controle, ¿no? Y también existen algunas neoplasias que nos pueden generar conjuntivitis o inflamaciones de la conjuntivitis. Y según el foco, que es un poco ya una clasificación un poco más alejada, no lo somos mucho, si es primaria o secundaria. Entonces, lo que quiero que se acuerden de esto es que en el manejo y en la clasificación de la conjuntivitis nos importa mucho el tiempo en el cual se presentan, porque eso nos ayuda a orientarnos mucho a qué causa, o sea, qué nos está causando la conjuntivitis, y también si es infecciosa o no infecciosa. Entonces, por ejemplo, hablando de las conjuntivitis y la clasificación y el tiempo, vamos a ver que tenemos clasificaciones, como les decía, de hiperagudas, agudas y crónicas. Hablando primero de las conjuntivitis agudas, vamos a ver, como les dije, que eran las que se presentan que tienen una duración de menos de 4 semanas. Y en estas conjuntivitis vamos a encontrar que están la mayoría de las conjuntivitis de causa viral y las bacterianas. En cambio, si tenemos conjuntivitis crónica, o sea que son mayormente las que duran más de 4 semanas, vamos a ver que el agente causal de esas conjuntivitis no son netamente infecciosos, sino la mayor parte de veces son por cuestiones irritativas, tóxicas, las inmunomediadas, porque el paciente ya tiene alguna otra enfermedad de fondo, las conjuntivitis alérgicas, ¿no? Que se van a ir presentando en el continuo de su vida, debido porque ya tienen esa predisposición a hacer alergia a algún alérgeno que está en el ambiente o el paciente tiene contacto. Y las conjuntivitis hiperagudas, como les he dicho, que son unas que inician muy rápido y de manera brusca, y el agente a la cabeza más importante en este tipo de conjuntivitis hiperagudas es la Neisseria gonorrhoeae. Entonces, esta es la orientación que tenemos de acuerdo a cómo se presenta la conjuntivitis. Hiperagudas, Neisseria; conjuntivitis agudas, hasta un mes, más o menos, vemos si son virales o si son bacterianas, de acuerdo ya a los síntomas que vamos a ver más adelante. Y si son crónicas, más de 4 semanas, pensamos en algo que puede ser alérgico, atópico, algo mecánico, o alguna enfermedad de fondo sistémica del paciente. Entonces, ¿qué signos y síntomas vamos a encontrar en los pacientes que tienen conjuntivitis, ¿no? El síntoma clásico o el más característico es el enrojecimiento de los ojos, ¿no? Es que normalmente la parte transparente, la parte blanca que trasluce a través de la conjuntiva, ¿no? La empezamos a ver de color rojo, enrojecida. ¿Por qué? Porque la inflamación genera aumento del calibre de los vasos sanguíneos, y esto hace que la conjuntiva, que normalmente es transparente, la veamos un poco más rosada, y que sobre el fondo rojo, sobre el fondo blanco de la esclera, se traduce como un color rosado. Dependiendo del grado de inflamación, vamos a ver que hay pues, intensidades de hasta un rosa claro hasta un rojo intenso, ¿no? Y en algunos casos puede haber hasta esos vasitos de tanta inflamación se rompen y pueden liberar sangre en la conjuntiva y nos pueden dar hemorragias. Entonces, el síntoma característico es el enrojecimiento del ojo. El siguiente síntoma es el ardor.
El ardor que se va a presentar mayormente en las conjuntivitis bacterianas es una sensación de quemazón. El paciente se queja de que siente el ojo caliente. También el paciente puede presentar comezón, picazón y en el caso de los niños, o sea, ellos no controlan el hecho, entonces están frotándose constantemente el ojo, con lo cual va a generar que no solamente, o sea, haya quemazón, sino también que los párpados empiezan a hincharse. Y el paciente viene a veces con el ojo cerradito de tanta inflamación del párpado. Luego también tenemos, el paciente puede presentar lagrimeo y o refiere como que mi ojo está lloroso, ¿no? Y sí, es cierto, uno ve entre las pestañas o incluso a veces ya cuando es mucha acumulación de secreción acuosa, ¿no? Empieza a lagrimear como si en realidad estuviera llorando. El otro síntoma característico también es sensación de cuerpo extraño. La sensación de cuerpo extraño se va a presentar, bueno, en estos pacientes, cuanto mayor acumulación de detritus haya o de residuos, células inflamatorias que se van a condensar en la lágrima. Entonces, esa condensación de ese material fibrinoso, de moco, que también se va secando por el calor que genera el ojito, ¿no? Todas esas sustancias se van condensando y generan como que hubiera arilla metida en el ojo, ¿no? Y si, algunos piensan que dices, me he metido algo en el ojo, ¿no? Y cuando lo revisamos no encontramos nada, o sea, revisamos arriba, abajo, pero no hay nada, pero el paciente siente esa molestia cuerpo extraño, es porque la conjuntiva está inflamada. También podemos tener legaña, que es justamente esa acumulación de los detritos que se van acumulando, el moco infectado, las células infecciosas, que al final se van juntando y se pueden acumular. Mayormente los vamos a encontrar pegados en el borde de las pestañas o en el borde del párpado inferior. Y también el paciente puede presentar fotofobia. La fotofobia, que es la molestia con la luz. El paciente no quiere estar en un lugar iluminado, no quiere salir de su casa, quiere estar metido en su dormitorio, prefiere estar con algo en la cabeza, con gorro. ¿Por qué? Porque la luz obviamente le va a generar molestias y si un paciente, y la fotofobia no es que sea un síntoma característico de la conjuntivitis, ¿no? En comparación con todos los que se han mostrado. La fotofobia es uno de los síntomas que a nosotros nos debe llamar la atención en revisar al paciente porque casi siempre, ¿no? Aquí como ven la conjuntivitis va a afectar toda esta zona. La zona aquí y toda esta zona roja, ¿no? Que es la conjuntiva, pero esta zona marrón, que es el iris, está cubierta por delante por una membrana que se llama córnea. Cuando la córnea empieza a afectarse, el síntoma característico es la fotofobia. Entonces, si un paciente viene con fotofobia, ya no solo es una conjuntivitis, es una queratoconjuntivitis. Y cuando hay una queratoconjuntivitis, tenemos que ya hacer un examen mucho más exhaustivo en la lámpara de hendidura. El paciente tiene que ser visto sí o sí por un oftalmólogo, porque estas pueden generar con el tiempo algunas lesiones y pueden dejar cicatrices a nivel de la córnea, que esas sí pueden interferir con la visión del paciente. El paciente con conjuntivitis normalmente no tiene mucha queja de que se le ha borrado la visión o que pierde la visión o ya no ve. Normalmente el paciente con conjuntivitis dice, o sea, yo tengo a veces la visión borrosa porque a veces tiene la legaña ahí metida que cuando parpadea se moviliza y entonces se aclara por ratos y se borra por ratos. En cambio, en el caso de las lesiones de córnea o otras lesiones, o uveitis o algunas otras causas de ojo rojo que hablamos en la sesión anterior, bueno, sí, la fotofobia es un síntoma que nos debe llamar la atención en los pacientes con ojo rojo. Bien, entonces, aquí ya tenemos como que los síntomas un poco más académicos, ¿no? El enrojecimiento del ojo, que es la hiperemia, que es el síntoma característico, tenemos el lagrimeo, la visión borrosa transitoria, que ya expliqué, por qué la tiene el paciente con conjuntivitis, la blefaritis, que es por el frote o por alguna infección, tenemos también el blefaroespasmo, y la queratitis epitelial puntiforme, que es como les dije, cuando se empieza a comprometer la córnea. Las úlceras marginales son unas lesiones que vamos a ver aquí en esta zona, ¿no? Que se van a producir mayormente cuando la infección o la conjuntivitis está dada por una bacteria. Entonces, estas infecciones son preponderantes de tratar para evitar, como les decía, que dejen cicatrices en esta capa transparente, que es la que nos permite tener una adecuada visión. La quemosis, que es el edema, ¿no? A veces dicen, algunas mamás traen a sus hijitos porque
dicen que les ha salido un tumorcito o una bolsita de agua en el ojo, ¿no? Pero cuando uno los examina, y sí, es cierto, es una bolsita de agua porque la bolsita técnicamente es la conjuntiva y está conteniendo pues líquido, plasma, fluido y tejido inflamatorio de la conjuntivitis. Sensación de cuerpo extraño y prurito, que es perdón, el prurito que es el comezón que tiene el paciente. Bien, entonces ya nosotros teniendo al paciente en la lámpara de hendidura, tenemos que evaluar clínicamente qué vemos, qué encontramos, aparte de la secreción y del enrojecimiento que veamos, ¿no? Vamos a evaluar estos dos signos, que son las papilas y los folículos. ¿Por qué son importantes? Porque esto nos va a ayudar a diagnosticar o a ver qué tratamiento le vamos a dar, o nos ayuda a sospechar, junto con todos los síntomas que presenta el paciente, qué tipo de conjuntivitis puede tener este paciente. Entonces, vamos a ver que las papilas, las papilas se describen como, aquí, ¿no? Son elevaciones con zonas hiperémicas, o sea, con zonas enrojecidas separadas de líneas pálidas, ¿no? Entonces, son lesiones que son, casi normalmente son pequeñas y las vamos a encontrar en la zona de la conjuntiva tarsal, o sea, al revisar la parte interna de los párpados. Es más fácil revisar, por supuesto, el párpado inferior, pero también podríamos revisar el párpado superior haciendo una maniobra de eversión del párpado, ¿no? Para lo cual solamente se recomienda si uno tiene experiencia en hacerlo, ya que el hecho de a veces manipular el ojo cuando hay una infección y uno no sabe hacerlo, es de preferencia enviarlo para que lo revisen a que uno cause más daño tratando de hacer un examen que uno no conoce. En el caso de que encontremos estas también elevaciones que son un poco más grandes, son un poco más pálidas, como si fueran granos de arroz, que casi siempre los vamos a encontrar en la parte del fondo de saco, ¿no? Son los folículos y los vamos a encontrar casi siempre como son característicos de las infecciones virales, las infecciones virales. Entonces, encontrando nada más en el examen clínico tanto papilas como folículos, yo, si encuentro papilas, digo, hay una bacteria, ¿no? Y si encuentro folículos, diré, o es un proceso alérgico o es un proceso viral. Entonces, esta es la zona donde vamos a buscar, en la zona de la conjuntiva tarsal, ¿no? Y el dedito está jalando el párpado inferior. En la conjuntiva tarsal vamos a buscar las papilas y en la parte del fornix, en la parte del fondo, la unión ya entre el ojito y la conjuntiva, vamos a buscar a los folículos. ¿Qué más podemos encontrar y qué más podemos evaluar en la lámpara de hendidura en los pacientes de conjuntivitis? Vamos a buscar o podemos encontrar membranas y pseudomembranas, ¿no? Las membranas son epitelio, o sea, es la misma conjuntiva del párpado que se empieza a descamar, ¿no? Y están muy adheridas al párpado porque son técnicamente tejido conjuntival, que cuando uno las trata de movilizar, ¿no? Incluso van a dejar en el fondo zonas de sangrado, que son los vasitos que estaban nutriendo a este conjuntival. Entonces, cuando tenemos membranas en una conjuntivitis, tenemos que pensar que es un virus o es un agente muy agresivo, y es un paciente que va a determinar, obviamente, manejo por el especialista, y también va a determinar que tenga controles mucho más frecuentes que un paciente que solamente tiene el ojo rojo, ¿no? Y también, aparte de encontrar membranas, podemos encontrar pseudomembranas, o sea, que son pseudomembranas. Las pseudomembranas son acumulaciones de exudado inflamatorio, de células muertas, moco, proteínas que se condensan y se van a pegar y se van a depositar aquí, en todo el borde del tarso. La diferencia entre las membranas y las pseudomembranas es que casi siempre las membranas, cuando se retiran, van a dejar un lecho sangrante. En el caso de retirar yo esta pseudomembrana, yo no voy a tener nada debajo porque solamente estoy retirando detritus y zonas y residuos inflamatorios, ¿no? Entonces yo sé que ya esta no es una situación tan grave como en el caso de una membrana.
Entonces, ¿qué cosas nos causan membranas? Mayormente la neisseria, ¿no? Entonces ya van como que dos cosas de alarma o dos puntos de alarma que tiene la neisseria. La neisseria nos va a generar conjuntivitis hiperagudas, cuadros de evolución muy rápida, y también cuadros clínicos bastante severos. O sea, nos va a generar membranas y desestilación de la conjuntiva si es que no se trata. El estreptococo beta hemolítico también puede producir membranas. Y el Corynebacterium diphtheriae, casi igual que cuando produce pues, membranas en la faringe, ¿no? También puede producir membranas a nivel de la conjuntiva. Otro síntoma que encontramos en las conjuntivitis, o que debemos evaluar, porque netamente no es un signo que se encuentra en el ojo, sino que está pues, cerca a que son las adenopatías, ¿no? Entonces, ¿qué ganglios son los que yo tengo que buscar en los pacientes que tienen conjuntivitis? Hay que buscar los ganglios preauriculares, ¿no? Que son los que están aquí. Este pequeño vemos que tiene gran aumento de los ganglios preauriculares, ¿no? Y los ganglios submandibulares. Entonces, bueno, aquí el pequeño no tiene, pero tenemos que buscar debajo de la mandíbula y preauriculares. Siempre primero preauriculares y luego debajo los mandibulares. Porque ese es el orden en el cual se van inflamando estos ganglios. Y cuando yo tengo adenopatías, ¿no? Que casi siempre se van a presentar en la mitad de pacientes que tienen conjuntivitis, mayormente los vamos a encontrar en niños, porque ellos realmente son más proclives a generar adenopatías, ¿no? Hay que pensar en que nuestra causa son virus o las hiperagudas a la cabeza de la neisseria. Y en el caso como le decía, siempre hay que buscar los ganglios, los preauriculares, más que los submandibulares, porque estos son los primeros que se van a ir. Entonces, el diagnóstico de la conjuntivitis la vamos a enfocar de acuerdo a los síntomas que tengamos, ¿no? Entonces, si yo tengo una conjuntivitis purulenta, ¿no? Así, con mucha secreción, con bastante pus, ¿no? El paciente le molesta mucho que uno lo toque, ni siquiera quiere que le toque los párpados para poder abrirlo, amanece con el ojo, con las pestañas todas pegadas, es porque el diagnóstico probablemente sea una conjuntivitis purulenta y la causa más probable sea una bacteria que necesite tratamiento antibiótico. En el caso de tener un paciente que tiene secreción mucosa, con inflamación a nivel del párpado, no tiene secreción purulenta, sino tiene más bien secreciones un poco más acuosas, un poco más mucosas, ¿no? Transparentes. La causa de esta conjuntivitis probablemente sea una causa viral. Y la otra es que tengamos una conjuntivitis mucopurulenta, ¿no? Igual en el cual hay una combinación de moco y secreción amarillenta, ¿no? Que también nos hace pensar que la probable causa sea bacteriana. Y también tenemos las conjuntivitis, que son las conjuntivitis o las de característica acuosa, en el cual el paciente vamos a encontrar que tiene los párpados un poco más edematosos, el paciente punto que le molesta la luz, por eso está como que cerrando los ojitos, y tiene alguna secreción un poco más acuosa, pero no es que haya pues el enrojecimiento, la hiperemia que ven como la purulenta, y la secreción o más que secreción, el paciente se queja de ojos llorosos y lagrimea, ¿no? Entonces, nosotros, para hacer el diagnóstico de la conjuntivitis, normalmente no usamos métodos de ayuda diagnóstica porque en realidad son de poco acceso y no son tan prácticos en la clínica porque nosotros tenemos que darle una solución pronta al paciente porque los cuadros se pueden exacerbar. Entonces, a veces hasta esperar una atención quienza o esperar un cultivo, ¿no? Demora mucho el tratamiento. Entonces, usamos solamente el diagnóstico etiológico cuando son casos, por ejemplo, muy severos o cuando son casos que tienen recurrencias periódicas
o por ejemplo ya en los casos de estudio, ¿no? Para reportar o ver cuáles son los agentes patógenos más frecuentes en el hospital. En esos casos se pueden pedir estudios microbiológicos. Entonces, ¿qué puedo hacer en esos casos? ¿No? Se puede hacer un raspado conjuntival con tinción Giemsa, podemos hacer estudios de inmunofluorescencia, ¿no? Podemos hacer cultivos también de las secreciones, o incluso podemos hacer PCR para buscando pues el ADN del patógeno, en el caso pues de no encontrar un patógeno en los cultivos o en o no podríamos en las secciones. Entonces, en este caso, como les decía, el diagnóstico básicamente va a ser por sospecha del paciente y por la sospecha el grado de sospecha que tenga el oftalmólogo o el médico que lo está tratando, del patógeno que crea que puede estar siendo causante de su conjuntivitis. Entonces, nosotros para ayudarnos de la clínica, se hacen estudios de predicción, ¿no? De prevalencia y de incidencia, y se ha podido hacer como que un resumen de más o menos, o sea, qué cosas yo puedo encontrar en una conjuntivitis bacteriana, qué puedo encontrar en una conjuntivitis viral, ¿no? Entonces, acordamos de todos los ítems, es un poco más complicado, pero es un poco más fácil si lo disgregamos en cosas más importantes, ¿no? Por ejemplo, las conjuntivitis bacterianas son más frecuentes en las personas que son menores de 12 años, como les decía, por la manipulación del ojo, que es más frecuente, y las virales son más frecuentes en las personas adultas, ¿no? Mayores de 12 años. De acuerdo a la estación, también podemos saber que las bacterianas son más frecuentes en las épocas de diciembre-abril, en cambio las conjuntivitis virales son más frecuentes en las etapas de verano. De acuerdo a la lateralidad, eso es importante, vamos a ver que las conjuntivitis bacterianas mayormente son bilaterales, pero son de inicio simétrico, o sea, casi siempre inicia una y se contagia al otro. En cambio, en el caso de las virales, la conjuntivitis se presenta de manera unilateral, es ese proceso y puede recién aparecer en el otro ojo, pero no es que uno contagie al otro. Dentro de los síntomas más importantes en las conjuntivitis bacterianas tenemos el picazón de los ojos, que es poco frecuente en las bacterianas, pero sí es más frecuente en las conjuntivitis virales. Tenemos que la sensación de cuerpo extraño es mucho más intensa en las conjuntivitis virales que en las conjuntivitis bacterianas. El enrojecimiento es mucho más intenso en las bacterianas que en las virales. Y el tipo de descarga también es importante. El tipo de descarga en las conjuntivitis bacterianas, vamos a ver que son mucho más purulentas, como les habíamos mostrado en las fotos anteriores, más rojas, más legaña. En el caso de las conjuntivitis virales son mucho menos legañas, la secreción no es tan purulenta, es mayormente acuosa o mucoide. Y en el caso de presentar hemorragias, como el mismo que se podían presentar, las bacterianas tienen menos compromiso de sangrado que en comparación con las virales, ¿no? Si yo encuentro una hemorragia considerable en el ojito de un paciente que tiene una secreción medio acuosa, lo más probable es que sea una de causa viral. El encontrar membranas y pseudomembranas no es característico netamente o no nos permite diferenciar tanto si es bacteriana o es viral, porque se puede presentar en ambas, pero sí es importante esto porque, como les decía, sí son cuadros más severos, ¿no? Y en el caso de las virales, siempre hay que pensar en una infección por adenovirus. Y en el caso de las bacterianas, como les decía, la Corynebacterium, el Fusarium, el Streptococcus, la Neisseria, también, que es considerada en este cuadro, ¿no? En el caso en la revisión de la lámpara de hendidura, si nosotros encontramos papilas, vamos a pensar que es una conjuntivitis bacteriana. Pero si encontramos, que es lo más característico de las infecciones bacterianas. Pero si encontramos folículos vamos a encontrar pues tanto también en bacterianas como en virales. En el caso de las cicatrizaciones, como les decía, no todas las conjuntivitis son del todo benignas. Hay algunas que pueden dejar cicatrices, tanto en córnea como en la misma conjuntiva, o generar alteraciones morfológicas en la conjuntiva al momento de cicatrizar.
Y tenemos, dentro del grupo de las conjuntivitis bacterianas, tenemos a la Clamida trachomatis, que es la que nos va a generar mayormente cicatrices en el grupo de las bacterianas, y tenemos al adenovirus, ¿no? Con la keratoconjuntivitis epidémica, que también nos van a dejar cicatrices después de un proceso agudo, ¿no? Y los cuadros de, como les decía, las adenopatías van a ser menos comunes en las bacterianas, pero son mucho más comunes en las causas virales. No puedo pasar la diapositiva. Ahí está. Ok. Entonces, el algoritmo diagnóstico que usamos mayormente aquí en el servicio es diferenciarlas como que en las conjuntivitis agudas vemos, de acuerdo a los hallazgos en la lámpara, qué es, ¿no? Si yo tengo una conjuntivitis, perdón, encuentro papilas con sudo purulento, vamos a pensar que son conjuntivitis hiperagudas y vamos a ver pues, que está la cabeza, los dos neiserios, la gonorrea y la meningitis. Pero si yo tengo papilas en la evaluación, pero encuentro un exudado mucoide catarral, vamos a probablemente pensar que son de los otros tipos del otro grupo de las bacterias, ¿no? El Staphylococcus, con Haemophilus. Si encontramos folículos, vamos también a tener que diferenciar qué tipo de secreción tiene el paciente. Si tiene una secreción acuosa, ¿no? Y no tiene, o sea, tiene tendencia a tener inflamación de los ganglios, vamos a pensar que es una conjuntivitis viral. Se pueden hacer test de inmunofluorescencias o serología, pero como les decía, no es muy accesible, así que nosotros lo catalogamos como conjuntivitis virales y casi siempre se le da solamente pacientes sintomáticos y lo vamos controlando. Y si vemos que ya, por ejemplo, no sé, en un par de días empieza a haber exudado catarral, ¿no? En ese caso ya empezamos a pensar que ya no solamente una causa viral, sino probablemente la causa de la conjuntivitis sea una clamidia, y entonces estaríamos frente a una conjuntivitis infusiva. Después, y por último, tenemos el hecho de buscar las membranas. Yo en mi examen encuentro membranas, como les decía, pueden ser de cualquiera de los dos tipos, pueden ser virales o bacterianas. Si yo tengo un cultivo positivo, obviamente es una bacteria y voy a tener que instaurar algún tratamiento para este tipo de bacterias. O si tengo un cultivo negativo, pues es una conjuntivitis viral y más que tratamiento antibiótico, requiere tratamiento de soporte asintomático. Entonces, las conjuntivitis por adenovirus, o sea, o es el virus más frecuente que nos va a generar conjuntivitis, ¿no? Y este es un virus que nos va a dar 3 cuadros, desde un cuadro bastante leve hasta un cuadro bastante severo. Dentro de ellos tenemos la fiebre faringoconjuntival, que es dada por los serotipos 3, 4 y 7, y nos va a generar, pues es un niño mayormente que viene con fiebre, que viene con conjuntivitis bilateral, tiene faringitis, entonces casi siempre estos no tienen afectación de la córnea, no tienen punteado ni lesión corneal, y casi siempre estos se autolimitan, ¿no? El paciente no necesita tratamiento, solamente con el tratamiento que recibe del pediatra, los síntomas van mejorando y al cabo de máximo 2 semanas ya está resuelta la conjuntivitis faringoconjuntival. Entonces, en el caso de la conjuntivitis folicular ya solamente es un cuadro aislado, no tiene compromiso de vía respiratoria, pero también es inicio agudo, ¿no? Hay afectación, o sea, puede ser de un ojo o de los dos, puede haber secreción acuosa, enrojecimiento conjuntival, hay cambios, vamos a encontrar folículos en la exploración y ganglios preauriculares. Y el cuadro más severo que produce el adenovirus es que es la keratoconjuntivitis epidémica, que vamos a ver que es un cuadro que va a incubar 8 días, ¿no? Y se va a presentar clásicamente primero como una conjuntivitis, ¿no? Después de la conjuntivitis, que inflama la conjuntiva, empieza a inflamar la zona de la córnea, produciendo una queratitis puntiforme, ¿no? Superficial, y la cual puede profundizar más y generar una queratitis local. El periodo al cual estos pacientes se infectan mayormente son 14 días. Entonces, estos pacientes a los cuales se les llama
diagnostica de queratoconjuntivitis conjuntival, se les indica mayormente aislamiento porque esta es una infección bastante contagiosa, por eso se llama queratoconjuntivitis epidémica. En los casos en los cuales tenemos acá una sospecha de un paciente con queratoconjuntivitis epidémica, lo que hacemos es aislarlo y básicamente esa lámpara tiene que pasar a desinfección y todo porque el hecho de usar esa misma lámpara podría generar que haya una contaminación entre pacientes y disminuir un poco más la epidemia, ¿no? Entonces, al cabo obviamente de 14 días, casi el 70-80% de estas queratoconjuntivitis se remiten, pero algunas pueden dejar infiltrados subepiteliales que pueden generar molestias con la visión, ¿no? Los cuales pueden durar algunos meses, algunos otros pueden durar años y en algunos casos llegan a no desaparecer. Aquí vemos, en esta foto, en suma foto, vemos ese punteado, ¿no? Que son los infiltrados subepiteliales que tiene esto. Cuando más pequeños sean los infiltrados, al paciente le van a generar menos molestia, pero cuando empiezan a generarse, a confluir o a estar en la parte central, el paciente va a quejarse de que no ve claro, o ve como sombras, o siente que no ve muy claro. Entonces, en estos casos, el diagnóstico, como les decía, es clínico. Podrían hacerse el adenodetector, pero es raro hacerlo. Mayormente es la clínica que vemos con la clínica del paciente. Entonces, ¿qué se hace? El tratamiento de soporte. ¿Qué se le da? Compresas frías, gotas oculares para descongestionar. Las lágrimas pueden ayudar bastante a refrescar el ojo, a generar un poco de sensación de alivio en el paciente, ¿no? Ahora, en los casos en los cuales vamos a empezar a tener alteraciones a nivel del estroma de la córnea, podemos usar prednisolona, ¿no? Al 1%, de 3 a 4 veces al día, y solamente pues lo vamos a hacer en los casos que tienen pacientes con mucha fotofobia o tienen una disminución de la agudeza visual considerable. En ellos podríamos pensar en usar prednisolona o incluso usar antivirales como el Cidofovir, ¿no? Para evitar que el virus penetre mucho en la córnea y genere estas lesiones opacas o alteraciones en la visión. Pero lo malo es que tiene toxicidad local y también tiene poca disponibilidad. Nosotros no tenemos Cidofovir. ¿Se puede usar ganciclovir tópico en vez de sí, pero como les digo, no es de uso muy frecuente. Más usamos casi siempre el corticoide para controlar un poco la inflamación y esperar a que el cuadro ceda, ¿no? Obviamente con controles periódicos de los pacientes. Se puede usar suspensiones oftálicas de povidona ayudada o de dexametasona. También están descritos, pero no son prácticas que se hagan con regularidad. Luego también tenemos las conjuntivitis por el virus del herpes, las cuales también son frecuentes, más en niños pequeños, ¿no? Con lesiones a nivel de los párpados. Estas son lesiones bastante ya notorias, ¿no? Que nos hacen pensar ya que es una infección por herpes y ya obviamente viene con inflamación de ojo rojo y en la córnea vemos estas úlceras, ¿no? Que son medias de color verde al teñirlas con fluoresceína. Nos hace pensar que la causa de la conjuntivitis es un herpes. Entonces, si yo ya tengo una sospecha de que hay una conjuntivitis por herpes en una persona, sí o sí tiene que ser ayudada con el oftalmólogo para su manejo y para su seguimiento, porque las lesiones por herpes, como sabemos, tanto a nivel corporal como ocular, tienden a generar recurrencia. En el caso de la varicela zoster, también obviamente pueden haber compromisos a nivel de conjuntiva, pueden haber compromisos a nivel de la córnea, puede haber compromiso a nivel del iris, ¿no? Entonces, en estos casos, sí amerita una evaluación en servicio de oftalmología. Las conjuntivitis por el molusco contagioso son un poco más raras de encontrar. Casi siempre lo vamos a ver en niños o en adultos jóvenes, ¿no? Que tienen lesiones, aquí la clásica lesión sobreelevada, umbilicada, que está cerca al borde de los párpados o a veces están aquí en el mismo borde palpebral. Entonces, estos van a generar inflamación aquí, ¿no? La conjuntiva, que está muy cerca debido a
a las partículas virales que tienden a dispersarse desde la lesión hacia la conjuntiva. La mayor parte de veces de este tipo de conjuntivitis no requiere un tratamiento pues, muy intensivo. Básicamente, si hay indicación de dermatología de retirar el molusco, retirando los síntomas de conjuntivitis tienden a desaparecer. Luego también tenemos las conjuntivitis hemorrágicas agudas o enfermedad de Apolo, que es clásicamente producida por los picornavirus, en el grupo de los enterovirus, la Coxsackia 24, y menos frecuente los adenovirus tipo 11, ¿no? Entonces son conjuntivitis en el cual vamos a encontrar folículos, en el cual el paciente tiene mucho dolor, se queja mucho de malestar, de lagrimeo, le molesta bastante, y también puede comprometer el nivel de la córnea, ¿no? Algunas veces estas conjuntivitis pueden asociarse a parálisis de tipo polio en un tercio de los pacientes que sufren de esta o que quejan de ese tipo de conjuntivitis. La mayor parte de veces de estas también se presentan de forma epidémica, ¿no? Pero son en realidad mucho menos frecuentes que la de adenovirus. Entonces, también tenemos otros agentes virales que nos pueden generar conjuntivitis, ¿no? Pero, bueno, más que saber exactamente qué tipo de virus es saber qué tipo frente a qué tipo de agente me estoy refiriendo. En el caso de las conjuntivitis, ahora las bacterianas, ¿no? Vamos a tener que el crecimiento, o sea, la proliferación de las bacterias a nivel de la superficie conjuntival van a generar, o sea, va a haber un desbalance a nivel de la flora y lo que va a generar es que haya una sobreproducción de bacterias, con lo cual va a haber aumento de inflamación, van a haber aumento de células o residuos o detritus, con lo cual se va a generar o vamos a empezar a ver las secreciones purulentas, ¿no? La mayor parte de veces este tipo de conjuntivitis es porque algún agente lleva las bacterias hacia los ojos, ¿no? Entonces, por eso que decíamos que era más frecuente en los niños, ¿no? Y normalmente suelen durar de 1 a 7 días, pueden transmitirse también en ese periodo, y la época más frecuente es entre los meses de diciembre hasta abril. La mayor parte de veces de las conjuntivitis bacterianas son autolimitadas, excepto pues las que son las hiperagudas, a las cuales necesitan tratamiento sí o sí, ese tratamiento antibacteriano, pero en el caso de las conjuntivitis bacterianas preferimos tratar para evitar que haya contaminación al otro ojo, porque casi siempre el paciente tiende a tener compromiso viral, compromiso bacteriano hacia el otro ojo. Entonces, ¿cuáles son las causas más frecuentes en nuestra población? En la conjuntivitis aguda tenemos al estafilococo, que es a la cabeza, las hiperagudas, que debemos checar la Neisseria, y en las crónicas también tenemos el estafilococo. Hay que recordar que las conjuntivitis bacterianas crónicas son un poco más raras, no es frecuente, pero cuando tenemos conjuntivitis bacterianas crónicas hay que sospechar que hay un problema de lavado de la lágrima. Nosotros sabemos que la lágrima se produce en la parte superior externa del ojo, ¿no? Se va produciendo y se elimina en el canto interno inferior, mayormente, porque también, bueno, un poco la superior, pero más es en el canto interno inferior. Si el conducto lagrimal, que es el que recolecta las lágrimas, está obstruido o tiene alguna alteración, esto va a generar que la película lagrimal tenga un cambio tanto a nivel del componente de todos los agentes patógenos que están en la superficie, como también el componente iónico, del componente molecular de la lágrima, con lo cual genera o predispone a que las bacterias empiecen a proliferar. Entonces, en todas las conjuntivitis crónicas bacterianas, o que se aíslan una bacteria, hay que sospechar que hay un problema en la parte del conducto o del drenaje lágrima. Muy bien. Entonces, bueno, si les comenté lo de la conjuntivitis crónica, también tenemos la conjuntivitis folicular,
la cual es producida por la Clamida trachomatis, y en ella también se van a presentar 3 tipos de conjuntivitis. Tenemos el tracoma, la conjuntivitis de inclusión del adulto y la conjuntivitis neonatal. Entonces, hay otras causas también de la conjuntivitis folicular crónica, también existen otras muchas, pero dentro de las principales está la clínica, que es la que vamos a recordar en esta exposición. La conjuntivitis de inclusión, vamos a ver que se genera en adultos jóvenes, mayormente sexualmente activos, ¿no? Y se transmite básicamente por contacto. Tiende a ser unilateral, y si hacemos un raspado de la conjuntiva tarsal, vamos a encontrar que hay linfocitos, hay células plasmáticas, y vamos a encontrar esto, ¿no? Que dentro de la célula vamos a encontrar las inclusiones dentro de la cual están proliferando, están reproduciéndose la clamidia. Hay signos que nos pueden hacer sospechar de esta conjuntivitis de inclusión, que son las fosetas de Hebert, que vamos a encontrarlas en el limbo corneal, ¿no? Que son como unos socabocados que podemos encontrar aquí, que aquí se ven, o las líneas de Art, ¿no? Que son estas zonas un poco más blanquecinas que se encuentran en la conjuntiva tarsal. Ahí también vamos a ver, ahí, pues, Hebert. Y las líneas de Art. El tratamiento de la conjuntivitis de inclusión, a diferencia de otro tipo de conjuntivitis, se necesita un tratamiento sistémico. El paciente tiene que tomar acitromicina a dosis única de 1 gramo, o hay que dar, en el caso de que sea pues sensible a acitromicina, no está accesible, hay que dar doxiciclina, 100 miligramos, 2 veces al día, por 7 días. El tracoma es una inflamación o infección por la clamida que ya es muy rara de ver, no se suele ver mucho aquí en Perú o en Lima. Es más frecuente en las zonas de África, es producida por los serotipos A y C, y son infecciones bastante cicatrizantes, o sea, generan mucha cicatrización y generan pues las lesiones a nivel de la conjuntiva, dejándonos así, ¿no? Unas conjuntivas así bastante fibróticas, duras, párpados duros. Incluso si hay mucha infección, ese tipo de conjuntivitis o tracoma nos pueden llevar a la ceguera. Entonces, el tratamiento de estos pacientitos es tetracyclina, 1 gramo por día, o doxiciclina, entonces de 100 miligramos por día, o en el caso de ya no tener una de estas dos, podremos usar eritromicina oral durante 3 a 4 semanas, ¿no? Entonces, bueno, esto es solamente literatura porque no solemos ver mucho tracoma aquí, como les decía, en el Perú. La conjuntivitis neonatal es la que tratamos de prevenir, obviamente, en los recién nacidos, pero vamos a encontrar también que existen no solamente conjuntivitis infecciosas en los neonatos, sino la química, que es la que se da por el uso del povidona iodado directamente en el ojo. La clamidia y la neusseria, que son a la cabeza las que van a producir mayormente conjuntivitis en los neonatos. La clamidia con un tiempo de presentación aproximadamente de 5 a 14 días, ¿no? Porque de por sí la clamidia para infectar necesita más tiempo de ingresar y meter su ADN a la célula para poder proliferar, por eso es que tarda más. En el caso de la Neisseria gonorrea, como ya hemos dicho, las hiperagudas, en 1 o 2 días ya tienen el ojo rojo con mucha secreción, entonces nos puede ayudar mucho a diferenciar a estas dos, ¿no? Y también, como cualquier bacteria de la flora, también pueden haber conjuntivitis por estafilococos, por Haemophilus, por Mozzarella, por virus, y también por contaminación en el canal de parto, por el virus del herpes 2, o por contagio por, básicamente, besos de los bebés, en el caso del herpes tipo 1. Muy bien. Entonces, igual el tratamiento en estos pacientitos, vemos que es la clamidia, para la clamidia vamos a usar la eritromicina a la dosis indicada, y en el caso del gonococo, vamos a usar ceftriaxona o las pomadas de eritromicina 0.5% 4 veces al día. Muy bien. Ahora solamente es para dar unos pequeños datos sobre la conjuntivitis alérgica.
que aparte de lo que ya hemos hablado de las conjuntivitis bacterianas y virales, también pueden existir conjuntivitis alérgicas, mecánicas, tóxicas, y existen en realidad muchas más tipos de conjuntivitis, pero estas son las más frecuentes. En el caso de las conjuntivitis alérgicas, vamos a ver que son respuestas de hipersensibilidad. En este caso es hipersensibilidad de tipo 1, ¿no? Y tenemos a la cabeza estos tres tipos de conjuntivitis. Tenemos la conjuntivitis alérgica estacional, la conjuntivitis alérgica perenne y la vernal. La que es la conjuntivitis atópica es la conjuntivitis perenne, ¿por qué? Porque la encontramos durante todo el tiempo en el año, ¿no? En cambio, la conjuntivitis alérgica estacional es la que vamos a encontrarla en las épocas en las cuales hay floración, hay viento, entonces en estos casos por eso se llaman conjuntivitis alérgica estacional, ¿no? En el caso sí de la atópica es porque ya la persona tiene la predisposición a hacer reacción a algún alergeno en específico, independientemente de la estación. Entonces ya es una conjuntivitis atópica. Y casi siempre la diferencia pues es que la conjuntivitis alérgica estacional vamos a encontrar que un niño o un adulto en cada periodo o estación ya empieza con el ojo rojo, con el lagrimeo, como que llora un poquito, pero casi siempre en este tipo de conjuntivitis no vamos a encontrar secreciones amarillentas, violentas o un ojo rojo intenso. Y la queratoconjuntivitis vernal, que es una de las más graves de las conjuntivitis alérgicas, casi siempre vamos a verlas en varones jóvenes, entre 5 y 20 años, ¿no? Que casi siempre aquejan de algún otro tipo o de alguna otra enfermedad alérgica, ¿no? Que tienen eczemas de piel, que son asmáticos o que también tienen alergias estacionales tanto en piel, que van a acompañarse también de la conjuntivitis alérgica o manifestaciones oculares, y todos también se van a dar en brotes de primavera, y en el caso de otoño e invierno, baja, ¿no? Es parecido a una conjuntivitis alérgica estacional, solamente que estas van a empeorar en las épocas de primavera. Entonces, en la conjuntivitis alérgica no es tan importante la secreción o el ardor en el ojo, el enrojecimiento. El paciente con conjuntivitis alérgica se queja más de picazón. Le pica el ojo y se frota tanto que se genera edema de los párpados, ¿no? Como se ve acá. Hay un poco de hiperemia conjuntival, uno puede ver una conjuntiva media rosadita, sí hay fotosensibilidad, y la secreción, como les digo, no es amarillenta, puede ser un poquito acuosa, puede haber un poquito de lagrimita. Como se ve que acá hay una lagrimita. El diagnóstico de las conjuntivitis alérgicas es clínico, ¿ya? Como se pueden hacer en algunos casos prótesis conjuntivales, en el caso de que el paciente tenga episodios muy repetidos, se queje mucho, ¿no? Pero las conjuntivitis alérgicas casi siempre son un poco, como decir, un poco más tolerantes, ¿no? El paciente ya sabe que estuvo en contacto con polen, o hubo polvo, hubo ácaros, entonces se aleja de la fuente, ¿no? Y las molestias también tienden a mejorar. Pero si uno quisiera hacer una prueba diagnóstica, podríamos hacer un frotis, ¿no? En el cual vamos a encontrar que hay abundantes eosinófilos en la muestra tomada de la conjuntivitis. Entonces, el tratamiento de las conjuntivitis alérgicas es netamente sintomático. O sea, compresas de agua fría, se pueden usar sustitutos lagrimales para mejorar un poco las molestias. En algunos casos podemos usar antihistamínicos como lopatadina, trifeno, pero siempre tienen que estar controlados o indicados por oftalmólogo. Podemos también usar estabilizadores de mastocitos, corticoides tópicos, en el caso sea ya bastante severa, pero no es tan frecuente, pero si ya fuera necesario usar corticoides tópicos, también requiere ya manejo por el oftalmólogo, y obviamente ciclosporina, pues también. Entonces acá les dejo pues un pequeño cuadro comparativo, ¿no? De las conjuntivitis y sus características más importantes, ¿no? La conjuntivitis bacteriana, vamos a ver que puede ser mayormente inicia con un solo ojito, ¿no? Que se puede hacer bilateral. El lagrimeo es bastante, ¿no? Porque molesta, o sea, hay mucha molestia. Hay bastante picazón, hay secreción o arenilla, el enrojecimiento es mucho, ¿no? Y hay bastante fotofobo. En el caso de las conjuntivitis virales, casi siempre son unilaterales, hay menos lagrimeo, hay poco picor, ¿no? Y el enrojecimiento no es tan intenso como en el caso. Y en el caso de las conjuntivitis alérgicas, mayormente esas casi siempre son bilaterales,
hay mucha secreción acuosa, hay mucho prurito, mucho comezón. La sensación de cuerpo extraño no es mucha, ¿no? Pero sí también tienen su componente de fotofobia y un poco de enrojecimiento. Entonces, ¿qué medidas tenemos que tener en cuenta para un paciente que se está tratando de conjuntivitis? ¿No? Hay que, o sea, en realidad, para limpiar las secreciones se tiene que usar un paño limpio, húmedo, o si pueden hacer lavados, o sea, constantes, y para barrer todas las secreciones que están ahí, se puede hacer. Hay que evitar usar algodones o cosas que puedan dejar pelusas o algo que pueda lesionar la córnea, ¿no? La mayor parte de veces casi siempre es un paño, ¿no? Y si el paciente usa lentes de contacto, definitivamente tiene que dejar de usar lentes de contacto y esos tiene básicamente desecharlos y cambiar por nuevos lentes de contacto. Se recomienda que las gotas que se les tira a los pacientes no sean gotas, que él mismo no se coloque las gotas. Se recomienda que alguien más lo haga, obviamente para manipular los frascos tenemos que tener las manos limpias y que está como acá, ¿no? Aquí, es de la parte de la mejilla inferior, se jala hacia abajo, se pone un bolsillito y la gota suele liberarse, no pegada al ojo, sino dando un espacio porque el gotero nunca debe tener contacto con el ojo. Entonces, un paciente con conjuntivitis a veces es difícil porque el paciente no ve, tiene la secreción, entonces, de preferencia, se recomienda que lo haga alguien, ¿no? Y en el caso de, pues, para prevenir, es importante lavarse frecuentemente la mano, ¿no? Para mantener manos limpias. Hay que tratar de, en lo menos que se pueda, tocarse los ojos, frotarse los ojos, porque ahí es donde se inoculan las bacterias en la conjuntiva, ¿no? Y evitar cosas que puedan, igual, transmitir, ¿no? Prestarse maquillaje, prestarse de contacto, imposible, ¿no? Estuches, anteojos, no sé, rizadores, en el caso de las chicas. Tratar de evitar cualquier cosa que podría generar ingreso de bacterias al. Bueno, eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias y felicitaciones, doctora Conde. Su ponencia se ha desarrollado de forma clara. También agradecer a todos por su participación y sería hasta una próxima Tele IS. Muchísimas gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes.